En 1923, un cometa pasó sobre Finlandia. En los días siguientes, personas reportaron haberse perdido sin motivo aparente, olvidaron quiénes eran, despertaron en casas que no eran las suyas. Una mujer llamó a la policía para denunciar a un extraño dentro de su residencia. Cuando los agentes llegaron e identificaron al hombre, dijeron que era su marido. Ella lo rechazó. Dijo que había matado a su marido el día anterior y que ese hombre de pie en la sala no era él. La policía no pudo arrestarla. El marido estaba vivo frente a ellos. Ese relato aparece dentro de Coherence, una película de ciencia ficción de 2013 filmada en apenas 5 noches, con alrededor de $50.000 de presupuesto, en gran parte improvisada, y que construye una de las narrativas más perturbadoras jamás hechas sobre realidad, consciencia y elección moral. Una película que llegó al mundo casi sin dinero y sin guión fijo, y que hace preguntas que la ciencia todavía no puede responder en definitivo. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que 22 años antes de que esta película existiera, un neurocientífico mexicano llamado Jacobo Grinberg Silverbaum publicó una teoría que describe con precisión técnica cada elemento de lo que ocurre en Coherence. El látiz, la estructura fundamental del espacio, el campo neural, el mecanismo por el cual el cerebro crea la realidad. Las realidades paralelas coexistiendo bajo un estado de coherencia cuántica. El tiempo como creación de la consciencia. Y la idea central, la más inquietante de todas. La calidad de la realidad que habitas es un reflejo directo de la calidad de tu consciencia. Grinberg desapareció en diciembre de 1994. Nunca fue encontrado. Nadie sabe qué ocurrió. La película llegó en 2013, y si observas los dos con atención, no vas a encontrar coincidencia, vas a encontrar correspondencia. Si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Es de noche. 8 amigos se reúnen para una cena en la casa de Mike y Lee. Afuera, el cometa Miller atraviesa el cielo. Un evento astronómico raro, esperado por meses. Emily llega en auto, hablando por teléfono con su novio Kevin. En medio de la llamada, la pantalla del celular se rompe de la nada, sin que ella lo haya dejado caer, sin impacto, sin causa visible. Llega a la casa y comenta lo ocurrido. Los demás se encogen de hombros. Alguien sugiere usar Skype. La cena comienza con el peso habitual de las relaciones humanas mal resueltas. Amir trajo a Lori, exnovia de Kevin, lo que incomoda a Emily más de lo que ella admite. Mike es actor de una serie llamada Roswell, pero Lori ve el programa y extrañamente no lo reconoce. Dice que quizás es porque lo ve en persona por primera vez, que el pelo está diferente. Un detalle que parece incomodidad social, pero que carga una implicación mucho más extraña. ¿Y si Lori viene de una realidad donde Mike nunca estuvo en el programa? Si un fenómeno como este ya ocurrió antes, con otro cometa, las líneas de tiempo ya pueden haberse bifurcado hace mucho. Antes de esta noche, antes de que este grupo se conociera. Beth le ofrece a Emily una tintura para calmar los nervios. Dice que es natural, agua de rosas, hierbas. Omite la ketamina, el tranquilizante veterinario que mezcló ahí va a importar más tarde, de una manera que Beth todavía no planea. Afuera algo se rompe, un vidrio se quiebra dentro de la casa. Nadie vio que ocurriera. Nadie sabe qué lo causó. Beth frunce el ceño. Hace semanas viene diciendo que algo está mal en la energía de esa casa. Hay una puerta lateral que ella llama inútil. Está convencida de que los objetos cerca de ella se cargan de forma extraña. Los demás se ríen. En el transcurso de la noche, esa puerta se convertirá en el punto por donde las copias entran y salen. Emily empieza a hablar sobre cometas. Menciona uno que pasó sobre Siberia y explotó en el aire sin tocar el suelo, derribando árboles por kilómetros a su alrededor. Menciona el de 1923 en Finlandia. Personas perdiéndose, olvidando quiénes eran, despertando en lugares equivocados. Y entonces, la historia de la mujer. El marido muerto, el extraño en la sala, la policía que no pudo arrestar a nadie porque el marido estaba de pie, vivo, en la sala de visitas. Todos ríen nerviosamente. Parece una leyenda. Hugh menciona a su hermano, físico teórico, que le pidió que lo contactara si algo extraño ocurriera esta noche. La energía se corta. La casa se sumerge en la oscuridad total. Mike reparte bastones luminosos azules. Miran por la ventana. Toda la manzana está sin luz, excepto una casa,
a 2 cuadras de distancia con todas las luces encendidas. Hugh decide ir hasta allá. Amir va con él. Su hermano había dicho explícitamente: «Quédense dentro de la casa». Hugh cree que este momento es más importante que el consejo. Salen. Y esa es la última vez que el grupo verá a ese Hugh y a ese Amir específicos. Hugh y Amir regresan minutos después. Hugh tiene un corte en la cabeza que no tenía antes de salir. Traen una caja cerrada con llave. Dentro, una paleta de ping-pong y un sobre con fotos de todos los presentes en la cena, incluyendo una foto de Amir, claramente tomada hoy, con la camisa que compró por la mañana. En el reverso de cada foto, un número escrito a mano. Hugh dice que espió por la ventana de la otra casa y vio una mesa puesta para 8 personas, idéntica a la de ellos. Los mismos platos, las mismas copas, la misma disposición. Lo que el grupo todavía no sabe, y el espectador empieza a percibir, es que el Hugh y el Amir que salieron no son los mismos que regresaron. Atravesaron la zona de oscuridad entre las casas y fueron lanzados a otra realidad. Los que volvieron son copias venidas de una ramificación paralela, tan confundidas como los originales, sin saber que hubo un intercambio. Porque esa zona no es simplemente falta de luz, es el carrusel. El director Jim Burkett confirmó: el número de realidades en Coherence no es infinito. Cada momento específico de divergencia, una decisión diferente, un evento que ocurrió en un grupo y no en el otro, crea una bifurcación. El cometa eliminó el filtro que normalmente mantiene esas bifurcaciones separadas. El libro del hermano de Hugh, recuperado del auto, explica el mecanismo con el experimento del gato de Schrödinger. Mientras la caja está cerrada, el gato está simultáneamente vivo y muerto, 2 posibilidades coexistiendo sin colapsar en una sola. Abrir la caja fuerza el colapso. Una realidad se fija, la otra desaparece. El cometa hizo lo opuesto. Mantuvo todo en estado de coherencia, sin colapso. Todas las realidades existiendo al mismo tiempo, capaces de tocarse. Mike, Emily y Kevin salen a investigar. Caminan por la manzana oscura, sin autos, sin personas, sin ninguna señal de vida más allá de la luz, a lo lejos. Mike se detiene frente a una casa y dice que es la suya. Kevin dice que no lo es. Mike se acerca a la ventana y espía, y ve a su mujer adentro. Todos retroceden. Al cruzar la zona oscura de regreso, llegan no a la casa que dejaron, sino a una 4ª casa. La ruleta giró una vez más. Para intentar crear un sistema de rastreo, el grupo elabora una estrategia. Cada miembro tira un dado y anota el número en el reverso de su foto, con tinta azul, el color de sus bastones. Un objeto aleatorio entra en la caja. El posavasos. La caja es enterrada frente a la casa. Si alguien sale y encuentra esta caja específica, con esos números, ese objeto, esa tinta, sabe que volvió al punto correcto. El problema surge de inmediato. Todas las realidades alternativas tuvieron la misma idea, porque todos los grupos están compuestos de las mismas personas, con los mismos instintos de supervivencia. Las cajas se parecen. Los números son diferentes, pero la lógica es idéntica. El sistema que debía crear una huella digital única de su realidad produce solo más ruido. Emily abre el cuaderno donde había anotado los números de la primera caja encontrada. Los números estaban escritos en tinta roja. Ahora, al mirar de nuevo, están en verde. Una tercera realidad, que el grupo ni siquiera llegó a encontrar, ya está infiltrada en el ambiente sin que nadie lo haya notado. 4 realidades diferentes están representadas por ese único grupo sentado alrededor de la mesa. Y más, Hugh y Amir siguen apareciendo por la puerta, cada uno contando una versión ligeramente diferente de la misma noche. Uno con una venda diferente en la cabeza. Uno diciendo que no dejó ninguna nota cuando el grupo tiene 2 notas en la mano. Cada nueva versión es prueba de otra ramificación que nadie mapeó. La pregunta crece sin respuesta. ¿Cuántas copias de cada uno de ellos están circulando allá afuera, en esa oscuridad, tocando puertas que creen que son las suyas? Para entender lo que Coherence está mostrando de forma visceral y cinematográfica, es necesario conocer a un hombre que llegó a esas mismas conclusiones más de 2 décadas antes, y que pagó un precio que nadie todavía ha podido explicar. Jacobo Grinberg Silberbaum nació en México en 1946, se graduó en psicología por la UNAM, hizo su doctorado en el New York Medical College y comenzó su carrera registrando electrofisiológicamente el cerebro humano expuesto a estímulos geométricos.
pero no se quedó dentro de los límites de la neurociencia convencional. Estudió meditación, cábala, budismo y yoga. Trabajó junto a la curandera mexicana Pachita, documentando desde un punto de vista científico lo que ella afirmaba era la materialización de órganos biológicos durante procesos de curación. Entrenó a niños de entre 8 y 10 años en visión remota y confirmó la ocurrencia de telepatía en laboratorio. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Consciencia en México. Dejó más de 50 libros publicados. El 8 de diciembre de 1994 desapareció, sin rastro, sin explicación, hasta hoy. El libro central de su obra, La teoría CGIC, fue publicado en 1991. Es el resultado de 15 años de investigación construida alrededor de una única pregunta: ¿cómo se transforma la actividad cerebral en experiencia sensible? ¿Cómo producen las neuronas disparándose electroquímicamente algo tan radicalmente diferente como la experiencia de ver un color, sentir dolor o reconocer el rostro de alguien que amas? La respuesta que Grinberg construyó comienza con una constatación que parece simple, pero tiene consecuencias que derrumban la física del sentido común. El espacio no está vacío. Mira el cielo estrellado a través de un pequeño agujero en un papel. Estás captando miles de millones de kilómetros de extensión concentrados en ese punto minúsculo. Un telescopio apuntado hacia una galaxia distante no crea la información sobre esa galaxia. Amplifica lo que ya está presente en el espacio del observatorio. Desde cualquier punto del espacio es posible enfocar un número infinito de objetos en direcciones completamente diferentes. La conclusión es inevitable. Cada punto del espacio contiene la información de todos los demás puntos. Simultáneamente, el espacio posee una estructura colosal, multidimensional, vibracional, capaz de almacenar y transmitir la totalidad de la información del universo en cada uno de sus infinitos puntos. La mecánica cuántica llama a esa estructura látice. El látice funciona como un superconductor absoluto. Cualquier modificación en un punto se propaga inmediatamente a todos los demás, sin resistencia, sin pérdida. No tiene zonas vacías, ocupa todo el espacio en todas las direcciones. Y en su estado básico, sin distorsiones, es perfectamente simétrico, perfectamente coherente y atemporal. El tiempo, según Grinberg, no es una propiedad fundamental del universo. Es una consecuencia de las distorsiones del látice. Donde no hay distorsión, no hay tiempo. La luz viaja sin que el tiempo pase para ella, y eso para Grinberg apunta exactamente al estado básico del látice, la referencia de inmovilidad a partir de la cual todo movimiento y todo tiempo surgen. El cerebro humano en esta visión es una estructura construida a lo largo de miles de millones de años de evolución para imitar la organización del propio látice. Al funcionar, el cerebro genera un campo de energía hipercomplejo, el campo neural, que distorsiona el látice al interactuar con él. Esa distorsión es lo que llamamos percepción. El patrón de interferencia entre el campo neural y el látice es lo que experimentamos como realidad. No hay un mundo objetivo allá afuera esperando ser descubierto. Hay un patrón de interferencia siendo generado en cada fracción de segundo por la interacción entre la consciencia y la estructura del espacio. Todos los campos neurales humanos, juntos, forman lo que Grinberg llama el hyperfield, un campo neural planetario, una estructura que incorpora e integra las distorsiones de todos los cerebros que existen. Cada persona, al pensar, al sentir, al elegir, modifica ese campo colectivo. Y el campo colectivo modifica a cada persona. Aquí está la conexión directa con la película. Lo que separa las realidades paralelas, según la física cuántica, es la decoherencia, el proceso por el cual las posibilidades cuánticas colapsan en una única realidad observable. El látice, en estado de decoherencia, mantiene los universos separados, distintos, sin contacto. El cometa Miller de Coherence funciona como un agente que suspende esa decoherencia. Elimina el filtro que separa las ramificaciones, restaura la coherencia del látice y permite que las versiones paralelas se toquen. La casa, vecina idéntica, existe porque el látice, en su estado fundamental, contiene la información de todas las versiones posibles simultáneamente. Con la decoherencia suspendida, esas versiones emergen todas a la vez. Grinberg publicó esto en 1991. La película llegó en 2013 y ninguno de los dos es coincidencia, porque los dos beben de la misma fuente, la física cuántica real llevada hasta sus consecuencias más radicales. Ahora necesitamos tu ayuda.
Dale like al video para abrir la opción de impulsar el video dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Mientras el grupo intenta descifrar la mecánica del carrusel, los secretos humanos empiezan a filtrarse por las grietas entre las realidades. Mike tiene un plan. Va a la otra casa y deja una nota chantajeándose a sí mismo, usando un secreto que sabe que funcionaría en cualquier versión de él mismo. El hecho de haber dormido con Beth, la esposa de Hugh, 13 años atrás. La lógica es perturbadora en su precisión. No está intentando manipular a un extraño. Se está manipulando a sí mismo. Conoce cada debilidad, cada botón de presión, cada punto exacto donde cedería. Funcionaría conmigo, dice. Y nadie lo duda, porque todos en la sala reconocen que sí, funcionaría. Kevin cree que es la peor idea que ha escuchado. Mike sale de todas formas. Cruza la zona oscura y desaparece en el carrusel. Un Mike diferente regresa en su lugar, minutos después, sin que nadie lo note de inmediato. Este Mike dice que estuvo afuera 45 minutos. Kevin corrige, fueron 10 minutos, como máximo. El tiempo no estaba pasando igual para los dos, una señal más de que las realidades ya no comparten ni el flujo temporal. La nota llega de todas formas, deslizada por debajo de la puerta por una versión de Mike venida de otra ramificación. La verdad explota dentro de la casa. Hugh descubre que su mejor amigo durmió con su esposa, que eso ocurrió, que ninguna versión de Mike jamás lo confesó, y que ninguna versión de Hugh jamás lo supo, hasta ahora, en esta noche, en una casa que quizás ni siquiera es la suya. La frase que sigue es la más precisa de toda la película. Aunque existan 5 millones de realidades diferentes, en todas ellas eso ocurrió. Porque ocurrió antes del cometa, antes de las bifurcaciones. El evento pertenece a todas las versiones porque sucedió cuando las líneas de tiempo todavía eran una sola. Hugh golpea a Mike. Otro Mike entra por la puerta con un bastón verde, de una realidad que el grupo ni siquiera llegó a mapear, golpea al Mike local con la brutalidad de quien también carga el mismo peso, y sale tan abruptamente como entró. 2 Mikes, 2 Hughs, un único error, multiplicado por todas las casas. Mientras tanto, Lee verifica en qué estado está su Mike, borracho, culpable, deteriorándose, y dice que, donde quiera que esté, cualquier otro Mike en cualquier otra realidad, no hay ningún otro ser en el universo que lo ame como ella. Es el único momento de afecto genuino y absoluto de la noche, y llega de una de las 2 únicas personas que nunca salieron de la casa. Lee y Beth son las únicas originales que quedan en esa sala, porque nunca entraron al carrusel. Aquí está lo que la teoría CGAEZ ilumina con precisión desconcertante. El campo neural no es una pizarra en blanco. Carga la estructura completa de cada persona, sus elecciones, sus miedos, sus patrones repetidos, sus errores acumulados a lo largo de años. La traición de Mike existe en todas las ramificaciones porque es constitutiva del campo neural de Mike. Está en la morfología del campo, no en la dirección de la casa. Cambiar de realidad no borra lo que está grabado en el patrón. No huyes de tu distorsión cambiando de universo. La cargas dentro de cualquier universo al que entres. Mientras el caos se instala dentro de la cuarta casa, Emily comienza una peregrinación que nadie más en el grupo tendría el valor de hacer. Sale sola, cruza la zona oscura, y en vez de intentar volver, empieza a avanzar de casa en casa, espiando por las ventanas como quien recorre una galería de versiones descartadas de sí misma. En una casa, Kevin está con Lori, juntos, íntimos, sin el peso de Emily en la ecuación. Una versión donde la hesitación de Emily le costó la relación entera. Se aleja. En la siguiente, 2 Mikes amarrados en el suelo con bastones verde y rojo. Lo que salió mal allí no lo sabe y no quiere saberlo. En otra más, el mismo caos que dejó atrás, multiplicado. Gritos apagados, sombras moviéndose por las ventanas. Entonces se detiene. Mira al cielo. El cometa está cambiando de trayectoria, comenzando a fragmentarse. El tiempo se acaba. Cuando termine de dispersarse, la decoherencia vuelve. Las realidades colapsan. Quien esté en el lugar equivocado queda atrapado. Tiene que elegir ahora. Y encuentra la casa iluminada. Adentro, 8 personas en paz alrededor de una mesa, sin bastones luminosos en las manos, sin cajas enterradas frente a la puerta,
sin notas deslizándose por debajo de las rendijas. La energía nunca se cortó en esa ramificación y sin el apagón nadie salió a investigar la otra casa. Nadie entró al carrusel. Nadie se dio cuenta de que había otras realidades. El grupo tuvo una cena común, conversaciones comunes, una noche común. La Emily de esa casa está recostada sobre Kevin, tranquila, sin la tensión que marcó cada intercambio entre ellos en la noche de Emily Prime. El viaje de trabajo fue aceptado. Ella dijo sí cuando debía decir sí. El espectáculo de danza fue suyo, la excitación no ocurrió. Catherine nunca asumió el papel principal, sin resentimiento acumulado, sin la sensación de haber sido reemplazada. Emily Prime mira por la ventana y ve la vida que cree que debería haber sido suya. La película construyó ese espejo desde el primer minuto. En la cena, Emily contó que creó un espectáculo entero. Fue su proyecto, su idea, su trabajo. Pero perdió el papel principal ante una bailarina más famosa. Por orgullo rechazó ser la suplente que aceptó Catherine fue quien brilló. Alguien ocupó el lugar que Emily sentía que era suyo por derecho, porque Emily no fue capaz de ceder en el momento correcto. Al final de la película, Emily hace exactamente lo que le hicieron a ella. Ocupa el lugar de otra, roba la vida que la suplente construyó. Hay un detalle que la película construye con un cuidado silencioso. Cuando Emily espía por la ventana de la casa iluminada y ve la versión de ella misma recostada sobre Kevin, hay algo casi litúrgico en la escena, como los Reyes Magos siguiendo la estrella hasta el destino que buscaban. Está siguiendo el cometa, y lo que encuentra al final es una versión de paz que cree merecer, pero que existe exactamente porque nunca pasó por lo que Emily pasó. Aquí la conexión con Greenberg se vuelve más precisa que en cualquier otro punto. Esa casa existe en un estado de mayor coherencia porque los campos neurales de los 8 personajes en esa ramificación nunca fueron perturbados por la paranoia, el miedo, la traición, emergiendo a la superficie. Para Greenberg, la calidad de la realidad habitada es inseparable de la morfología del campo neural que la distorsiona. La Emily de esa ventana llegó allí por una diferencia que parece pequeña. Dijo sí en una conversación antes de la cena, pero que generó una distorsión diferente en el látiz. Y por lo tanto, una realidad diferente. Una decisión. Una distorsión. Una casa diferente. Antes de eso, en algún momento más temprano de la noche, hubo entre Emily y un Kevin de otra realidad el momento más silencioso y más poderoso de toda la película. Ella había ido al estacionamiento a buscar el anillo que Kevin le dio en la feria. Una ventana golpeó. Kevin apareció afuera. Los dos se miraron y se dieron cuenta, sin una palabra, sin ninguna confirmación verbal, de que eran de realidades diferentes, que el campo neural de ese hombre pertenecía a una distorsión del látex a la que ella no tenía acceso. Despacio los dos retrocedieron. El horror existencial de ese momento está en el reconocimiento. Mirar a alguien que amas y saber que no es el tuyo. Emily entra por la parte trasera de la casa iluminada. Roba la tintura de ketamina de Beth. Sale en silencio. En el estacionamiento, espera que su propia versión aparezca. La Emily alternativa sale a buscar el anillo en el auto. El mismo gesto, el mismo impulso, el mismo anillo, como un eco de decisión que se repite en todas las ramificaciones porque es constitutivo de quién es Emily. Emily Prime avanza. La ketamina hace efecto. La sosia cae. Es arrastrada hasta el maletero. Emily vuelve adentro. Actúa como si simplemente hubiera salido a buscar el anillo. Kevin pregunta si está bien. Ella dice que sí. El grupo va al patio a observar el cometa. Se fragmenta en el cielo, pedazos de luz dispersándose por la atmósfera. Las luces de la casa parpadean una vez. Vuelven, la decoherencia se restablece. Las realidades colapsan de vuelta a la separación. Emily Prime está atrapada, y ahora hay 2 Emilys dentro del mismo universo. La conversación que el grupo retoma es reveladora. En esta realidad, Emily había decidido acompañar a Kevin en el viaje de trabajo. Alguien bromea si Catherine va a ser su suplente mientras está fuera. El espectáculo fue de Emily. El éxito fue suyo. Todo lo que Emily Prime perdió existe intacto en esa casa. Y ella está adentro, fingiendo que siempre perteneció allí. En la madrugada, la sosia se mueve en el baño. Emily entra. El enfrentamiento ocurre en silencio, en la oscuridad de una casa dormida, la tapa del inodoro, la bañera, el agua.
Emily toma el anillo de la sosia. Baja. Se desmaya en el sofá. A la mañana siguiente, Kevin está en la cocina con el anillo en la mano. Lo encontró en el baño. Mira a Emily con una expresión que ella todavía no puede descifrar. El teléfono suena. Él atiende. Algo es dicho del otro lado. Levanta los ojos despacio y mira a Emily de una manera diferente a todo lo que ella vio en esa noche. Del otro lado de la línea, la Emily alternativa, que escapó de la bañera durante la noche. La farsa duró menos de 12 horas. Es aquí donde la teoría C-SEIT entrega su golpe más preciso, y el único punto de esta narrativa donde la estructura de contraste se sostiene con todo lo que fue demostrado antes. Emily creyó estar entrando en una realidad mejor, pero la realidad que una persona habita no depende de la casa donde se encuentra. Depende del campo neural que carga. El campo neural de Emily, marcado por el resentimiento de haber sido relegada, por la disposición de eliminar a quien ocupa su lugar, por el impulso de corregir el pasado sin enfrentarlo, produjo incluso dentro de una casa diferente el mismo resultado de siempre: la exposición, el colapso del plan, la derrota, llegando por la mañana. Cambió de dirección, no cambió de consciencia, y el látiz responde al campo neural, no a la dirección. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. Vuelve al relato de Finlandia de 1923, la mujer mató a su marido. A la mañana siguiente, un hombre idéntico apareció en la puerta. La policía confirmó, era el marido. Ella insistió en que no lo era, y tenía razón. Lo que ella había matado era la versión de ese hombre que pertenecía a su ramificación del látex. El que tocó la puerta vino de otra. El cometa que pasó sobre Finlandia en esa noche perturbó la decoherencia lo suficiente para que las realidades se tocaran. Lo que ella vivió, sin ningún vocabulario para describirlo, sin ninguna teoría que la sostuviera, fue exactamente lo que el grupo de Coherence vivió 70 años después, con bastones luminosos, dados y cajas enterradas, e igualmente desamparado. La película usó ese relato como prólogo, como presagio, y al mismo tiempo como prueba retroactiva de que el fenómeno ya había dejado registro, aunque sin nombre, sin teoría, sin nadie capaz de creerle a la mujer que le dijo a la policía que había matado a su marido y que el hombre en la sala no era él. Jacobo Greenberg pasó 15 años construyendo el nombre y la teoría. El látice como sustrato informacional del espacio, el campo neural como agente que distorsiona ese sustrato, la decoherencia como mecanismo que mantiene las realidades separadas, el tiempo como subproducto de las distorsiones, no como fundamento del universo, la consciencia de cada ser como la fuerza que determina qué fracción de esa estructura multidimensional se vuelve accesible como realidad. Y además el hyperfield, la estructura formada por la suma de todos los campos neurales humanos, interactuando con el látiz como un campo planetario colectivo. Greenberg descubrió experimentalmente que dos sujetos en comunicación empática intensa intercambian información directamente entre los cerebros, sin mediación sensorial, lo que llamó potencial transferido. Eso ilumina algo sutil en Coherence. Los grupos en realidades diferentes toman decisiones tan parecidas sin comunicarse, porque campos neurales, idénticos, perturbados por las mismas circunstancias, distorsionan el látiz de formas similares. Las copias entierran cajas, las copias escriben notas, las copias intentan huir por la misma puerta. Greenberg también descubrió que variaciones en la coherencia cerebral producían oscilaciones gravitacionales medibles en la proximidad del sujeto. La consciencia humana no es solo receptora de la realidad física, es un agente que la modifica. El campo neural modifica el látice. El látice es el sustrato de toda la realidad. La consciencia de cada persona es literalmente una fuerza física medible. Él no escribió sobre Coherence, la película no existía, pero la teoría describe la película con una precisión que va más allá del azar, porque los dos parten del mismo sustrato real, la física cuántica de la decoherencia, llevada hasta sus consecuencias más radicales y más humanas. Lo que Greenberg añadió y que la película dramatiza sin nombrarlo es la dimensión que transforma todo esto de experimento mental a pregunta existencial. La realidad que habitas es un espejo del campo neural que cargas.
una consciencia con menor distorsión, menos miedo, menos resentimiento, menos impulso de corregir el pasado por el atajo equivocado. Interactúa con el látiz de una manera diferente. Produce una realidad diferente. La casa iluminada de Coherence existe en mayor coherencia porque los campos neurales de ese grupo, en esa ramificación, nunca fueron perturbados por el caos que las otras casas crearon en cadena al salir en la oscuridad. Y trágicamente, como la película señala, habría sido así para todos los grupos, en todas las ramificaciones, si simplemente se hubieran quedado dentro de la casa. Jacobo Grinberg desapareció el 8 de diciembre de 1994. Dejó más de 50 libros, un instituto de investigación y una teoría que la ciencia convencional todavía no sabe dónde colocar. Nadie sabe qué ocurrió. Hay quienes dicen que estaba cerca de algo a lo que no debería haberse acercado. Otros dicen que fue algo mundano y trágico que nunca se hizo público. La brecha permanece abierta, como tantas otras cosas que dejó sin cerrar. Coherence llegó al mundo en 2013, filmada en 5 noches, casi sin guión, con actores que recibían solo descripciones de escena antes de cada toma, sin saber lo que vendría después, improvisando dentro de una cámara cerrada, diseñada para que los personajes revelaran quiénes realmente son, cuando los límites entre las versiones de sí mismos desaparecen. El director Jim Burkett dijo que todo vino de investigar física cuántica real, de coherencia, mundos paralelos, el trabajo de Hugh Everett. Encontró un vocabulario científico sólido, y en torno a él construyó algo que va más allá de una película de ciencia ficción. La pregunta que Coherence deja, y que Grinberg dedicó su vida entera a intentar responder, no es sobre física cuántica, es sobre qué harías si pudieras ver, a través de una ventana iluminada, la versión de tu vida donde todo salió bien. La versión donde dijiste sí en el momento correcto, donde no dudaste en el momento equivocado, donde la otra persona no ocupó el lugar que era tuyo. Y si tuvieras la disposición de hacer lo que Emily hizo para obtenerla. Y si, aún así, cargaras contigo exactamente la misma consciencia que produjo la vida que quisiste dejar atrás. El cometa pasa. La decoherencia vuelve. Las realidades se separan y te quedas con lo que eres.